En los más de 200 años de antigüedad que tienen los Estados Unidos, este país ha tenido más de 40 presidentes de múltiples ideologías y caracteres. Han habido presidentes autoritarios como Franklin Roosevelt o Abraham Lincoln, otros muy excepcionales como Benjamin Franklin o Ulysses Grant, otros bastante queridos como John F. Kennedy o Ronald Reagan, y otros muy polémicos como George Bush o Donald Trump. Sin embargo, de la larga lista de presidentes de este país, hay algunos que sencillamente no tienen nada que los haga destacar entre los demás, lo que causa que a menudo sean bastante irrelevantes y en muchas ocasiones pasen desapercibidos en la historia de este país. En este caso, el día de hoy, te hablaré de uno de estos presidentes, probablemente el más irrelevante y el menos recordado de los Estados Unidos, Millard Fillmore, y sobre el por qué es tan irrelevante. Millard Fillmore nació el 7 de enero de 1800 en Nueva York en el seno de una familia bastante pobre. Cuando tenía 19 años, Fillmore se graduó como abogado y unos años más adelante se unió al partido antimasónico, un partido conservador. En 1828 fue electo miembro de la Asamblea de Nueva York y en 1832 fue electo miembro de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. Eventualmente abandonó el partido antimasónico y se unió al partido Whig, el antecesor del actual Partido Republicano. Finalmente, en 1848, ocurrieron unas elecciones presidenciales, donde el partido Whig presentó a Zachary Taylor y a Millard Fillmore como presidentes y vicepresidentes respectivamente, elección que ganaron y finalmente un año después asumieron los cargos. Sin embargo, hubo un gran problema, y es que un año después de asumir la presidencia, en 1850, Zachary Taylor murió. Al principio se especuló que fue por cólera o lipotimia, pero finalmente se probó que fue gastroenteritis. Y pues bien, por ley, al estar ausente el presidente, quien asume es el vicepresidente, así que inmediatamente Millard Fillmore asume como presidente de los Estados Unidos. Millard Fillmore gobernó su país desde 1850 hasta 1853. Su mandato coincidió con un periodo en la historia estadounidense conocido como antebellum, y este detalle tiene mucho que ver con su escasa popularidad. Durante este periodo, los Estados Unidos estaban muy calientes con respecto al debate de la esclavitud africana. Esta era ilegal en la mayoría de los estados del norte, mientras de que era legal en la mayoría de los estados del sur. Esta diferencia causaba una gran polarización y tensión en la población y en la política, tensión que más adelante sería el detonante para que los estados del sur se separaran e iniciaran la Guerra Civil Estadounidense. Era el año 1850 y los Estados Unidos habían ganado una enorme porción de tierra en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, siempre fue un tema de debate si la esclavitud debería o no practicarse en estos nuevos territorios. Fillmore, a pesar de que era un abolicionista, trató de mantener satisfechas a ambas partes. Durante su gobierno aprobó una serie de leyes conocidas como el Compromiso de 1850, en donde, por ejemplo, California fue aceptada como un estado libre. Los territorios de Utah y Nuevo México quedaron como territorios neutrales, y el comercio de esclavos en Washington D.C. fue abolido. Sin embargo, una de estas leyes tuvo un impacto muy negativo, y fue la modificación que le hizo a la ley de los esclavos fugitivos. En esta modificación, el presidente Fillmore se dio completamente ante los esclavistas sureños y les dio el poder de reclamar a los negros libres en los estados del norte como esclavos fugitivos, negros que después casi siempre eran despojados de sus derechos y deportados a los estados del sur. Esto creó muchísimo descontento y resistencia en el norte, quienes se esforzaron aún más por ayudar a los esclavos para escapar del sur por los llamados ferrocarriles subterráneos. Como ya se imaginarán, esto en vez de crear reconciliación entre el norte y el sur, solo echó más leña al fuego e hizo más grande la rivalidad entre estas dos partes. La incapacidad y la torpeza de Fillmore para lidiar con la división del pueblo americano solo empeoró todo. Su propio partido, el Partido Whig, terminó disolviéndose tras las diferencias internas entre esclavistas y abolicionistas, lo que dio paso a dos presidencias consecutivas de los demócratas, quienes eran vehementes esclavistas, y quienes pasaron leyes como el Acta Kansas-Nebraska y causaron rebeliones internas como la rebelión de John Brown, que culminaron finalmente con la elección de Abraham Lincoln y el estallido de la Guerra Civil Estadounidense. A pesar de todo esto, durante la presidencia de Fillmore también ocurrieron eventos históricos, entre comillas, positivos.
Este presidente fue el que autorizó la expedición del Comodoro Perry a Japón, que forzó a este país a romper su aislamiento y a abrirse a Occidente. O también evitó una guerra contra España, al no apoyar al filibustero Narciso López en su expedición a la isla de Cuba. Sin embargo, estos eventos no fueron suficientemente notables como para darle brillo a su imagen, y no pudieron evitar que este presidente cayera en el olvido y fuera catalogado por muchos historiadores como uno de los presidentes más mediocres de los Estados Unidos. Después de su presidencia, Millard Fillmore se unió al American Party, también conocido como el movimiento Know Nothings. Intentó volverse a postular para la presidencia en 1856, pero solo sacó un 20% del electorado. Durante la Guerra Civil fue un duro crítico de Abraham Lincoln y defendió la soberanía de los estados por encima del gobierno federal. Después de algunos años se retiró de la política y regresó a Nueva York, donde finalmente murió en 1874. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.